Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Si llegaron hasta acá, seguramente es porque les está apareciendo este error que ven en pantalla al intentar ingresar en alguna página web de algún banco, incluso a veces sale también al intentar ingresar en Google. Es por eso que les voy a dejar tres posibles formas de solucionar esta falla. Vamos con la intro y arrancamos. El primer método y el más fácil de todos es revisar que tengamos la fecha y la hora de la computadora configuradas correctamente. Para eso simplemente hay que mirar acá abajo que los datos que figuran sean los correctos. Si llegan a tener la fecha o la hora mal configuradas, simplemente hay que hacerle clic derecho, ajustar fecha y hora y corregirla. En este caso yo la tengo establecida automáticamente. Algo que tienen que fijarse siempre es que la zona horaria sea la correcta de su país. Y en el caso de que siga mal configurada, pueden hacer clic en sincronizar ahora para que detecte la hora y la vuelva a configurar. Y si no, le desactivan acá la opción de establecer la hora automáticamente y la cambian manualmente. Una vez que tengan eso configurado correctamente, vamos con el método número 2. Otra razón por la que puede salirnos este error es por el antivirus. Los antivirus nos protegen al navegar por internet. Y a veces hay algunos de estos escudos que fallan y pueden provocar ese error. Entonces lo que vamos a hacer primero para descartar si es o no el antivirus es desactivarlo temporalmente. Yo tengo instalado el Avast. Para desactivarlo temporalmente le tengo que hacer clic derecho, voy a control de escudos y lo desactivo por 10 minutos. Entonces lo que tendría que hacer es entrar en la página web que está fallando. Por ejemplo, si fuese Google, abrimos el navegador, el Google Chrome o cualquiera sea la página que antes nos daba error, y en el caso de que se haya solucionado, lo que podemos hacer es o desactivar el antivirus cada vez que vamos a entrar a esa página, o si no, deshabilitar una de las protecciones que es la que trae ese problema. Lo que tenemos que hacer para eso es entrar con doble clic en el icono del Avast en este caso. Después tenemos que ir acá donde dice protección, vamos a escudos básicos y después a esta ruedita de configuración que está acá a la derecha. Vamos a ir para abajo y acá donde dice escudo web entramos y desactivamos esta opción que dice activar análisis de HTTPS. Destildamos esta opción, cerramos todo y volvemos a probar. En ese caso ya tendría que estar resuelto el problema. Si ya probamos estos dos métodos y todavía seguimos con la misma falla, les voy a explicar el tercer método, que básicamente es revisar los certificados que tenemos instalados en la computadora. Para eso vamos a ir al menú inicio, vamos a escribir la palabra opciones de internet. Vamos a entrar acá. Y vamos a ir a la opción contenido, vamos a ir acá al botón certificados. Y lo que tenemos que mirar es que acá en la solapa personal y en la solapa entidades de certificación raíz de confianza, no tengamos certificados vencidos. En el caso que tengamos certificados vencidos, lo que vamos a tener que hacer es instalar un certificado nuevo que funcione correctamente. Para eso lo que vamos a tener que hacer es instalar un certificado que no esté vencido. Les voy a dejar un link de descarga directa en el comentario fijado o en la descripción de este video para que puedan bajarlo más fácil. Y una vez que tengan descargado ese certificado, que se los voy a mostrar, es este que tengo acá. Lo que vamos a hacer es importarlo acá en las opciones de internet. En esta misma ventana donde estábamos, vamos a ir al icono importar, siguiente, examinar, vamos a la carpeta de descargas, vamos a hacerle doble clic a este certificado que descargaron anteriormente, clic en siguiente, acá dejamos todo como está, clic en siguiente y aceptar. Ahí se va a ver instalado el certificado, cerramos todas las ventanas, volvemos a iniciar el navegador y con eso tendríamos que tener solucionado el problema. Si les sirvió este tutorial, me gustaría que dejen en los comentarios cuál de los tres métodos les funcionó. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.